¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros en las presentaciones de los trabajos de investigación del seminario en Fuentes y Prácticas del doctorado en música. En esta ocasión tenemos a Ángel Méndez Barrios que nos va a platicar un tema muy importante en el paso al siglo XVII que tiene que ver precisamente con elementos o cómo se entendía la disonancia, el contrapunto, el cromatismo en esta época. Así que adelante, Ángel. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues justamente el trabajo surge como de esta inquietud de observar esta figura tan curiosa y el momento histórico tan curioso en el que está situada, que es este compositor, Carlo Gesualdo, ¿no? A quien es bien curioso porque forma parte como dice el doctor Gustavo, de un momento de transición. Realmente es el final del Renacimiento, es el periodo tardío del Renacimiento, y las tendencias que suceden en este periodo realmente se sabe que se terminan porque se desdibujan en lo que empieza ya a ser el periodo barroco, ¿no? Entonces, pues tenemos a Carlos Gesualdo que forma parte de todo este movimiento, forma parte de todo este momento, pero que a la vez por muchas cuestiones es considerado una figura muy anómala, es considerado una figura muy extraña, ¿no? Ya tanto por razones musicales como por razones personales, ¿no? Entonces, iremos viendo un poquito de eso, pero justamente el enfoque realmente de esto es hablar del contrapunto y del cromatismo, y además enfocados en un análisis puntual en un madrigal muy específico, ¿no? Que ya está aquí. Eh, y bueno, avanzamos, ¿no? Carlos Gesualdo, una pequeña introducción. Les comento que es una figura muy particular. Nace en Venosa en 1566, muere en Gesualdo en 1613. Entonces ya se pueden ustedes imaginar con el hecho de que comparte por ahí el nombre con la ciudad en la que se muere. No era un compositor habitual, para empezar, porque no era un compositor de oficio, no era un profesional, en el sentido de que no se ganaba la vida componiendo, no era su oficio, era un diletante. Él era un noble, pueden ver ahí sus títulos, él era nada menos que príncipe de Venosa y conde de Conza. Estos son pues poblados o regiones, distritos que se encuentran en el sur de Italia, cerca de Nápoles. De hecho, podríamos decir que es la región napolitana, ¿no? Y bueno, pues en este periodo activo de vida, en la segunda mitad del siglo XVI, eso lo localiza en el periodo manierista, se conoce como manierista, y que justamente representa de las últimas o la última corriente estilística del Renacimiento, ¿no? Entonces, hablemos un poco de esto antes de entrar en materia, del manierismo, ¿ok? Entonces, el manierismo representa al Renacimiento tardío, años aproximados, 1550, 1620, aunque en realidad aquí estoy, digamos, como pues, proponiendo una especie de promedio, porque las fuentes te dicen otras cosas, algunas se van más para atrás, te hablan de 1530 incluso, eh, pero vaya, la mayoría lo define como un poco la parte media y segunda mitad del siglo XVI, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con el manierismo? Pasa que es una reacción ante el ideal alcanzado de perfección clasicista del Alto Renacimiento, es decir, como de la segunda mitad del siglo XIV, primera mitad del siglo XV, que incluso en música se define como ars perfecta. ¿Y a qué definen como ars perfecta? En pocas palabras, a la generación y al arte en especial de Josquin de Pré, por ejemplo. Te habla, creo que, no me acuerdo si era Glariano, pero creo que sí, que dice que en Josquin de Pré se encuentra ya el arte perfecto, al que no se le puede ya agregar nada, y después del cual solo puede venir la decadencia, ¿no? Entonces, ante esta situación, ante el encontrarse con la supuesta perfección en el arte, pues viene la crisis, ¿no?
que dice, bueno, ¿qué vamos a hacer los que siguen? ¿Imitar el arte perfecto o rebelarnos contra él? Y entonces el estudio te habla que pasa un poco de ambas, ¿no? Porque manierismo viene se traduce como estilo o maniera, y que justamente empieza como una especie de imitación de los estilos de los artistas de las generaciones anteriores, ¿no? En todo, no solo en música. Entonces, les leo aquí un poquito. Es un arte que se caracteriza por ser intelectualizado y elitista, que rechaza un poco, termina por rechazar un poco el cuidado a la proporción y a la mesura clásicos, ¿sí? Su gran característica en el arte visual, al menos, es la distorsión de la forma, y también en general se exploran estados emocionales más extremos, lo cual entra muy en contraste con el ideal mesurado del Renacimiento. Y justamente si uno escucha esto, inmediatamente a qué te suena al barroco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el manierismo y el barroco? Pues en realidad, en cuanto a valores e ideales, yo no encuentro mucho. Más bien la diferencia se expresa en que el barroco llega todavía más lejos, es como todavía más extremo. Y entonces tenemos al manierismo como un puente, ¿no? Y además también esto se traduce en la exploración del alto contraste. Menciono esto porque es muy importante para la figura y la música de Carlo Gesualdo, ¿no? Además de que hay mucho énfasis en el estilo, mucho énfasis en el detalle, mucho énfasis en el virtuosismo. De nuevo, todo esto suena a tendencias que se terminarán de desarrollar pues en el periodo barroco, ¿no? Figuras importantes, tenemos en la pintura a Jerónimos Bosch o el Bosco, al Greco, Domenicos Theotokopoulos, a Peter Bruegel, Giuseppe Arcimboldo y un larguísimo, etcétera, larguísimo. Lo mismo en literatura, donde contamos con figuras como Torcuato Tasso y nada menos que con William Shakespeare y Miguel de Cervantes, Ludovico Ariosto, demás. Este, y en música se considera al originador de la tendencia manierista a Adrián Villert, y siguen figuras como Nicola Vicentino, Cipriano de Rore, Luca Marenzio, Luzzasco Luzzaschi y Carlo Gesualdo, ¿no? Bueno, muchos de estos son como ya bastante conocidos, al menos en el rubro de la música renacentista, pero hay por aquí una figura muy interesante que es Luzzasco Luzzaschi, que no se conoce, o sea, no está tan difundido su nombre y su obra como compositor, pero aquí lo menciono justamente porque se trata de contextualizar a Carlo Gesualdo, de hacerlo ver como menos anómalo de lo que nos han dicho que era. Y justamente se sabe que hay una relación estilística entre Carlo Gesualdo y Luzzaschi, ¿ok? Hay correspondencia, hay evidencia este, documental en la que habla de la admiración por Carlos Gesualdo, incluso de la preocupación de Gesualdo un poco desde el ego de ser mejor compositor, y las ganas de imitar el estilo de Luzzaschi, y coincide con el cambio de lenguaje a su lenguaje mayormente cromático y disonante de sus últimos libros de madrigales. O sea, coinciden las fechas con la evidencia epistolar que habla de un deseo de imitar el estilo de Luzzaschi, ¿no? Entonces, bueno, el manierismo también en música, Palisca nos menciona que se expresa como una tensión entre el deseo de preservar un elevado nivel de habilidad contrapuntística y el impulso de acompañar a las imágenes, ideas y sentimientos. Entonces, de nuevo, ¿no? Por un lado era un arte altamente racional, altamente técnico, lo cual nos recuerda a otro arte que también es definido como manierista, que es el ars subtilior. Curiosamente, eso es también el final de un gran periodo, ¿no? Hacia el final del medievo tenemos una época manierista, el ars subtilior, y ahora tenemos al final del Renacimiento esta otra época manierista que también es altamente intelectual, ¿no? Y por otro lado, pues lo que ya decimos, ¿no? Este impulso por retratar las emociones, ¿no? En fin. Y aquí hay unas pequeñas imágenes de ejemplos de arte manierista. Tenemos un pequeño detalle del Jardín de las Delicias, del Bosco. Esta pintura de acá es de Archimboldo, justamente la del hombre hecho con vegetales. Ahora en esta nueva tenemos a la derecha un cuadro del Greco,
Y a la izquierda, este me pareció muy curioso, Giovanni Balducci, que no encontré que fuera una figura como tan importante dentro del movimiento, aunque sí es reconocido. Pero esta pintura manierista es Il Perdono de Gesualdo, supongo que algo así como el perdón de Gesualdo, y es comisionada por el compositor, por Carlo Gesualdo. Recordemos que era un noble, era un príncipe, y su figura se encuentra en la, ¿cómo se llama? En la esquina inferior izquierda de la pintura, acompañado de este cardenal que es un santo que ahorita no me acuerdo de la nota, quién es, y Vallas es, ¿cómo se llama? Es para poner un poquito en contexto, ¿no? En fin, entramos en materia, tenemos el madrigal Ya piansi nel dolore, que forma parte del sexto libro de madrigales a cinco voces, publicado en 1611, es decir, 2 años antes de la muerte del compositor, y es el número 22 de los 23 madrigales que conforman la colección. El texto es anónimo, como la mayoría de los textos de Gesualdo, sobre todo en la segunda mitad de su producción musical, y muy probablemente lo haya escrito él. Porque esto es importante, porque de nuevo hay una ruptura con la perfección clásica de la generación anterior, ya no se utilizan los sonetos de Petrarca, al contrario, Gesualdo usa los de Torcuato Tasso cuando no son anónimos, y normalmente están como muy a modo para los madrigales, ¿no? Es además un madrigal en una parte, no tiene repeticiones estructurales significativas. Esto lo menciono porque Gesualdo también cultiva mucho una forma ABB, es decir, repetir la segunda mitad de su madrigal, pero conforme avanza también su producción hacia los últimos libros, al principio es una minoría los madrigales en una parte, pero conforme avanzan se van haciendo cada vez más frecuentes, cada vez prescinde más de las repeticiones estructurales, ¿no? Y bueno, está en el modo 11, hay fuentes que lo ubican en el modo 11 de los, ¿cómo se llama? De la organización modal de Clarianus. Uh-huh. Está con final en do, es decir, es una especie de modo jónico. Sin embargo, esto me da pie para comentar un poquito de lo que pretendo hablar y de lo que no pretendo hablar en esta exposición. Justamente los modos son algo que es un aspecto muy interesante de esta música, muy complejo de tratar, pero pues justamente por enfocarte en otros elementos, realmente ya no dio tiempo de desarrollarlo, ¿no? Pero hay muchas cosas interesantes que decir acerca del modo. Otra cosa que no voy a tratar mucho, tal vez solo puntualizar algunos detalles, es acerca de la relación con el texto, ¿no? Los madrigalismos, la pintura de palabras, el cómo el texto predispone al gesto musical, ¿no? Y algunas veces incluso hasta lo justifica, ¿no? Como ya lo hablaban en algún momento Claudio Monteverdi. Uh-huh. Recordemos que estamos hablando de gente más o menos contemporánea. Monteverdi no estaba tan lejos de esto, ¿no? Pero bueno, son cosas que se van a tocar poco. Hablaremos más, como ya dijimos, de contrapunto, conducción, disonancia, imitación, etcétera. Bueno, entonces empezamos por ver el texto. Tenemos aquí el original, pero les leo esta traducción en español. Son dos versos divididos, no, son cuatro versos, perdón, divididos en dos. Uh-huh. La mayoría heptasílabos, como es convencional en el madrigal de esta época, tienden a ser heptasílabos o endecasílabos, es decir, 7 u 11 sílabas. Aquí la mayoría son de 7, ¿no? Entonces el texto, como pueden ver, dice: ya he llorado con dolor, ahora se regocija mi corazón. Pues mi amada dice: yo también ardo por ti. Que así partan mis problemas y el triste llanto desde ahora se ha convertido en dulce y feliz canto. Entonces, de nuevo, aquí podemos ver estas tendencias manieristas, ¿no? La necesidad o la búsqueda por expresar emociones extremas. Se habla de mucho dolor y se habla de mucha alegría, todo en el mismo texto. Y eso también es otro elemento bien importante del estilo de la época, el alto contraste, ¿no? Ya vieron los cuadros hace ratito, iba a hablar un poco del contraste, de cómo el alto contraste es bien marcado en esos cuadros,
pero bueno, ya no lo hicimos. Entonces, tenemos estos 4 versos divididos en dos, y esto es bien importante porque justamente esos como semiversos son la forma en la que se va estructurando la música. Cada semiverso comprende como un distinto contenido musical, ¿no? Y bueno, sin mayor preámbulo, me gustaría que escucháramos el madrigal. Es cortito, son 2 minutos, entonces creo que vale la pena para seguir hablando de él. Ay, me pasé. Aquí está. Ah, no sé por qué no lo puedo reproducir. Aquí está. Ya lo puedo reproducir. Ahí está. Y bueno, ahí tenemos la obra, ¿no? Entonces se ven como todos los elementos característicos de este estilo tardío de este compositor, el alto grado de cromatismo, manejo de disonancias, mucha textura imitativa, contraste en los tempos, alto contraste en las figuras, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las que lo escogí, que es muy representativo, ¿no? En fin, para hablar del contrapunto, hablaré de varias cosas. Una de ellas es la conducción melódica. Y bueno, la conducción melódica es bien interesante, que en el Renacimiento había como varias reglas de conducción, pero encontré por ahí una fuente que dice que las reglas del compendio, lo de Pietro Arón, son como muy características de la época, ¿no? Entonces están aquí escritas y me gustaría sobre todo enfocarme en las que están en negritas, que dice la segunda: dos consonancias perfectas en sucesión no están permitidas, ¿no? Quintas o octavas. Dos consonancias perfectas idénticas, bueno, la voz asciende. El contrapunto no deberá incurrir en mi contra fa o fa contra mi, a menos que sea inevitable. Y dos consonancias perfectas no idénticas pueden ser utilizadas una después de la otra en movimiento contrario, la primera ascendiendo y la segunda descendiendo, o viceversa. Y cuando una consonancia imperfecta se mueve a una perfecta, adóptese siempre la forma de la segunda que esté más cerca. Entonces vamos a explorar un poco de lo que quiere decir todo esto, ¿no? Entonces las primeras reglas de las que mencioné te hablan de las consonancias perfectas y se atan un poco con la séptima regla que te dice, pues no te muevas entre consonancias perfectas en paralelo. O sea, ya está por ahí
la prohibición de quintas y octavas paralelas. Entonces podemos ver aquí unos cuantos ejemplos en los que muestran cómo la llegada a octavas o quintas en realidad sí tiende a respetar todo esto, ¿no? Todo esto lo comento porque de nuevo se entiende un poco a Gesualdo así como alguien que dejaba muy de lado las reglas y los principios contrapuntísticos, lo cual no es cierto. O sea, sus primeros libros de madrigales muestran un contrapunto clásico muy logrado, muy estricto. Las licencias vienen en los últimos libros, pero no son constantes, son en momentos específicos. La mayoría del tiempo el contrapunto está muy expertamente dispuesto, ¿no? Y entonces, por otro lado, aquí podemos seguir viendo estas cuestiones. En rojo podemos ver que hay movimientos a octavas y quintas por sentido contrario, pero en morado podemos ver que hay movimientos directos, ¿ok? Aún así, aun cuando hay movimientos directos, esto podemos ver que está sucediendo en una textura a 5 voces, nunca ocurre en más de un par de voces a la vez, nunca ocurre entre un par de voces extremas. Entonces podemos ver que en realidad sí hay una relación entre conducción y textura, no así en el ejemplo anterior donde la textura es a 2 voces o cuando mucho a 3, vemos un mayor rigor en el seguimiento de estas reglas, ¿no? Por otro lado, tenemos la regla del mi contra el fa, que se refiere a los hexacordes. Como ya mencioné hace un momento, está en un modo con final en do y como podemos ver, no hay alteraciones en la partitura, por lo tanto, estamos hablando de un cantus durus. Por lo tanto, el mi contra el fa se refiere al mi y el fa de distintos hexacordes, en este caso, el hexacorde natural contra el duro, ¿no? Entonces, el intervalo si-fa sería el mi contra el fa. De ese intervalo, la única relación cruzada que encontramos en la pieza está en este compás, que está aquí indicado en rojo. Y por otro lado, sí salen otros tantos que están aquí, pero siempre son con alteraciones. Por ejemplo, este si bemol o este fa sostenido con do, sol sostenido con re, etcétera, ¿no? Pero lo curioso es que aquí donde suceden, por ejemplo, en este verso que suceden mucho es el primero, donde la letra dice, ya he llorado con dolor. Entonces están atados al madrigalismo, están atados a la expresión de dolor. Y por otro lado, también podemos ver una tendencia a evitar los tritonos gracias a las alteraciones, es decir, como a un uso más convencional de la música ficta, ¿no? Por ejemplo, este si bemol, evitando una relación cruzada con el fa, o este fa sostenido, evitando una relación cruzada con el si natural, ¿no? Eh, lo mismo acá, seguimos viendo las mismas tendencias. Aquí el fa sostenido, evitando la relación de tritono. Lo mismo acá. Y incluso en este pasaje que es muy cromático, Omar Sikanji, que justamente este verso significa así se ha transformado, ¿no? O desde ahora se ha transformado. Vemos un montón de cromatismo ahí. Y podemos ver el mi bemol evitando el tritono con el la sostenido, ¿no? O el si bemol con el fa, etcétera, ¿no? Entonces, vemos un cuidado a la conducción. Lo mismo en esta conducción melódica de aquí, en este aspecto que es el del mínimo movimiento hacia ¿cómo se llama? Hacia las consonancias perfectas. El único caso en el que yo pude encontrar una consonancia perfecta que llega por salto es este movimiento de tercera octava, entre tenor y bajo. Y el resto de las veces aquí podemos ver algunos ejemplos, como la llegada a octavas quintas en realidad es muy clásica, ¿no? Bueno, entonces establecemos que como compositor tenía muy clara las reglas básicas de conducción. Por otro lado, podemos hablar de su tratamiento de la disonancia. Se habla que su tratamiento de la disonancia tiende a ser muy libre o muy incluso caprichoso. Pero aquí podemos encontrar que hay distintas fuerzas que justifican un poco su tratamiento de la disonancia, como lo son la imitación, la afinidad interválica o solmización equivalente, ahorita lo vamos a explicar, y también una estratificación de la consonancia. Cabe aclarar que estas son observaciones personales, basadas como en ciertas fuentes, pero todo esto fue observar la partitura, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la disonancia melódica nos damos cuenta que la imitación es muy importante.
Aquí en rojo podemos ver saltos disonantes como esta cuarta disminuida, esta de acá o esta séptima. Pero en azul podemos ver que esos saltos están siendo imitados con la misma letra, incluso, mira, per te, lo mismo acá, per te, o il ben, de la misma manera con el azul. Y no solo eso, sino en verde podemos ver que a veces la imitación no solo tiene una relación con el texto, sino musical, pues hay una solmización equivalente. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero de nuevo a la posición de los hexacordes, ¿no? Por ejemplo, estos saltos disonantes son hacia sostenidos, fa sostenido, re sostenido, sol sostenido, y sabemos que los sostenidos normalmente se entienden o se solmizan como un mi en el hexacorde, es decir, son sensibles inferiores, tienen un semitono arriba. Y entonces podemos ver que estos saltos no disonantes van a esas notas que tienen semitonos arriba, como al fa sostenido, al si, al, al fa sostenido de nuevo, al si. Entonces, está imitando no solo a través del texto, sino a través de las relaciones de intervalos, ¿no? Por ejemplo, aquí este salto al la está anticipado por este salto al mi del bajo, que si recordamos, estamos en cantus durus, entonces el la, pues es la en el hexacorde natural, pero el mi es la en el hexacorde duro. Entonces ahí se van imitando cosas a través del hexacorde, a través de los intervalos, ¿no? Y luego tenemos la disonancia armónica, que lo que yo encuentro que ayuda a arroparla, ayuda a abrazarla, es una especie de estratificación de la consonancia, o al menos así la nombro yo. ¿A qué me refiero con una estratificación de la consonancia? Me refiero a que si tú segmentas el contrapunto, hay conjuntos de voces en los cuales ese tono que es disonante en realidad es consonante dentro de una sonoridad. Ujú. Entonces, este inicio es fantástico, la verdad es, no sé si lo recuerdan, pero es un inicio increíble para la obra. El primer verso, saltan las voces hacia este acorde que tiene séptima contra el bajo, salta contra esta séptima contra el bajo, y que lo acompaña una novena y una quinta, ¿no? Entonces, esto es una sonoridad bien, bien disonante, sobre todo para la época, ¿no? Aquí podemos ver el salto en rojo y la disonancia armónica también en rojo, pero el recuadro verde, justamente, ay, perdón, es la estratificación. ¿Qué es la estratificación? Que si tú ignoras el bajo por un momento y ves las voces de arriba, se forma una sonoridad 6-3, totalmente consonante. Si, su tercera re, su sexta sol. Lo mismo en este movimiento a esta cuarta contra el bajo en do, que no resuelve, se va otra vez para arriba, a cuarta aumentada y a quinta aumentada. Entonces dices, ¿qué está pasando aquí? Hay una estratificación. El fa forma otro acorde 6-3, el fa sostenido también lo forma con estas voces cuando ignoramos el bajo. Y el sol sostenido, que es súper disonante con este do, incluso ya tiene una sonoridad consonante 6-3 en toda la textura. Lo mismo en este lugar que me pareció muy, muy curioso, en el que hay una suspensión de quinta contra el bajo que la resuelve hacia una cuarta. Esa es una resolución disonante de una suspensión. Cualquiera te diría que eso está terrible, pero de nuevo, si ignoras esa voz del bajo, te darás cuenta que está cayendo con las demás voces a un acorde 5-3 que está abrazando toda esa disonancia, ¿no? Y la está estratificando. En fin, avanzando a un siguiente punto, ahora podemos hablar de la imitación, ¿no? La imitación en la época se entendía, bueno, el contrapunto florido se entendía a través de reducción de texturas de nota contra nota. Eso me permite hablar solo como de intervalos importantes. Y la imitación en la época, y de hecho la composición en la época era construida a partir de el manejo de material básico, material que imitabas, los soggetti o passi también, ¿no? Y era muy común hacerlo a dúos. El soggetti podía ser una línea sola, una línea melódica, pero también era muy común que se hiciera a dúo y que el dúo lo imitaras, ¿no? También podemos hablar del rol del contrapunto doble y de la consonancia y la disonancia en la imitación desde el cifrado, ¿no? Entonces,
Para la imitación voy a estar moviéndome entre estas tres diapositivas que son un solo pasaje de la obra, es la segunda mitad del primer verso, Orgioise il mio core, ahora se regocija mi corazón, y entonces podemos ver que está construida por dúos que se imitan, el material son dúos. Aquí podemos ver cómo estas voces se imitan aquí abajo, al menos hasta esta subida a la nota sol que se responde en este do. Y, y luego aquí hay un cierre, podemos ver cómo empieza otro dúo, aquí lo dice cada color, cada cuadro de cada color es un dúo diferente, que cierra aquí, no hay casi traslap entre los dos dúos como ustedes pueden ver, pero luego empieza otro dúo más que inicia con el mismo material, y este sí a la mitad es contrapunteado con un cuarto dúo, y cuando termina ese tercer dúo entre tenor y bajo, empieza el último entre cantus y tenor, ¿no? Entonces cada dúo es un color distinto y también vale la pena ver los números por color, que son los intervalos estructurales. Podemos ver muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, pues todos son consonancias, excepto al final. Aquí lo dice, es lo que me lleva aquí a estos óvalos. Aquí podemos ver esta suspensión 2 a 3 en este óvalo. Aquí podemos ver en el anterior también 2 a 3 y en este 2 a 3 y 7 6. ¿Qué quiere decir esto? Dense cuenta cómo los óvalos siempre están al final de cada dúo. Es decir, aunque no son cadencias como tal o como se entienden en la época, sí está utilizando la disonancia y sobre todo la suspensión como un marcador para el final de su material, ¿no? Otra cosa interesante que podemos ver al revisar los dúos es que casi no hay terceras paralelas y cuando las hay, están en estos lugares donde hay cruzamientos de voces. Aquí este la pasa por debajo de este do, ¿no? Lo mismo aquí, este la pasa por debajo de este do. Solo ahí hay terceras paralelas entre cada dúo. Y eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque justamente hablando del contrapunto doble, en algunos contrapuntos te indican no utilices terceras paralelas, porque justamente las puedes utilizar para doblar las voces y engrosar tu dúo, convertirlo a tres voces, doblando alguna de ellas a la tercera o a la décima, ¿no? Entonces aquí dice, en rosa hay terceras paralelas, pero terceras paralelas entre los dúos. Entonces aquí podemos ver estas líneas, cómo amarran las voces, y hasta los motivos son iguales durante un breve momento, cómo amarran las voces entre las tramas contrapuntísticas. Y entonces va generando esta cohesión entre distintos, pues entre sus distintas unidades, ¿no? Aquí vemos otra vez estas terceras en rosa, ¿no? Y ya por último, me gustaría hablar de la disonancia también, porque todo esto es un entramado muy, muy, muy complejo y que incluso los manuales de la época te lo dicen. El contrapunto fugado o imitativo es tan importante que te puedes tomar licencias en la producción básica, en las sonoridades. Pero aquí podemos ver que las licencias son muy, muy pocas, son muy bajas. Apenas este par de acordes 6/4 que se forman aquí como bordado o como o como acorde de paso en este lugar, ¿no? En fin, hay Disculpa, muchas Ángel. cosas. Sí, dime. Vamos a tener que cerrar aquí porque se acabó el tiempo. ¿De acuerdo? Sí, qué lástima porque hay mucho que decir de la pieza, ¿no? Esas relaciones que Muchísimo. encontraste de manera cruzada en los pares de Ujú. contrapunto doble. Wow. Bueno, Sí, si me permites dejar de compartir pantalla, los demás claro, miembros se conectan a sus videos. claro, claro. Sí. Híjole, faltaban 13 diapositivas más, dos, wow. Sí, la parte del cromatismo, de Sí, hacer claro. el cromatismo en la línea y el cromatismo en la armonía y en la conducción también. Era interesante hablar de todo eso. Qué En fin, lástima. Bueno, en deja de fin. compartir tu pantalla para que podamos tenerlo completo. Sí, claro. Y a este punto quisiera saber si alguien del seminario tiene alguna pregunta específica.
Todavía están viendo los números a ver si les cuadran las cuentas. Pues eso es muy interesante de mi parte. Yo quisiera decir, abonar, pues, estamos frente a una composición que atestigua el cambio de concepción desde el pensamiento estructural tradicional de contrapunto, donde el tenor, por supuesto, era Ujú. la voz de referencia, pero solamente Sí, porque tenía la presencia del cantus, ¿no? De alguna manera, claro. a la nueva visión donde todo se cuenta desde el bajo. Y entonces, pues sí, para nuestros oídos es terrible la serie de sonidos que aparecen. No terrible, nos sorprende mucho la sonoridad Sí. y cómo se van resolviendo. Pero es precisamente el trabajo que está haciendo Ángel en esta presentación para explicar la lógica de la conducción y entonces ver que en esos términos, esos compositores tenían mucho, o sea, invirtieron mucho tiempo pensando lo que iban a hacer, ¿no? No son así como tan cabezas huecas como a lo mejor Artusi nos hizo creer en algún momento, ¿no? Si Ujú, tú le crees, ¿no? ujú. A ver, adelante, creo que Jorge había levantado la mano, Jorge Oscar. Sí, la verdad es, sí, es bastante interesante. Me parece aquí que también Gesualdo ya ocupa, además de todos estos sonidos que como que suenan bastante más duros, el sentido retórico. O sea, ya sigue además un sentido retórico que vale la pena, creo que también escarbarle por ahí, porque justo cuando los ocupa es porque menciona algo con el texto que va de la mano, lo que después también se llamó, que se conoce como madrigalismos. ¿No? Que es exactamente hacer las figuras enfatizadas con el texto. Entonces, vi ahí por lo que más o menos estaba viendo en el video, que hay unas patopoeyas, así como un movimiento cromático descendente, que es un movimiento retórico y enfatiza lo que dice. Entonces, valdría la pena también revisar como esas partes, pues, con retórica, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Un punto bien, bien importante, bien, bien significativo, dentro de esta música. Por eso también comenté que a lo mejor no decía mucho de ello, porque, pues insisto, la música es de un nivel altamente complejo, entonces por donde le rasques hay de dónde cortar, entonces hay que delimitar algo, ¿no? Pero sí, o sea, en el texto es padrísimo, por ejemplo, es lo que te digo, el inicio es como de las partes más disonantes de toda la obra y el texto te dice, he llorado con dolor, ¿no? Entonces está esa retórica que te hace sentir, o sea, te habla de alguien que sabe, dice, sí, ya sé que esta parte está bien disonante y se siente bien dura, ¿no? De escuchar, pero pues de eso se trata, ponle atención a la letra y verás que es intencional, ¿no? O la parte en la que decías, ¿no? Del descenso cromático es este verso donde habla de que su tristeza ahora va a ser transformada, ahora va a ser cambiada. Entonces, te está hablando de eso y te pone como yo lo interpreto como los cambios, incluso en el modo, porque también hay fuentes que te hablan de cómo la alteración en esta música tiene consecuencias modales, de cómo hay comixturas implícitas en todos lados. Y hasta el metro cambia, en esos breves par de compases, hasta el metro que ha sido binario se vuelve ternario durante un momento. Entonces, sí, hay muchísimo por donde explorar, muchísima tela. Lo que no hay o lo que no hubo es tiempo. Qué lástima. Lo planearemos mejor para la próxima. Muy Es que bien, es mucho, sí, es es mucho. mucho, es mucho. Sí, Bueno, si me permite, vamos a cerrar aquí. Vamos a agradecerle a Ángel por la presentación de esta tarde y vamos con nuestra última ponencia en un minuto.